Hola a todos, bienvenidos a la primera clase o la primera sesión de nuestra clase en su versión virtual. Hace unos días les había compartido el video explicándoles un poco cómo iba a funcionar esta dinámica. Espero que cuando vean este video ya han arrancado en otras clases de una manera relativamente similar y que digamos esto sea lo menos traumático posible. Antes de cualquier cosa, recordarles que la información de la sesión se sube completa. Digamos, en la carpeta donde encuentran este video están las lecturas, está la presentación y algunos recursos complementarios que les comparto para acompañar la clase. De igual manera, mmm, están revisando el foro donde también la idea es que conversemos un poco sobre los temas de clase, donde podamos resolver dudas y en los otros contenidos que también subo en cada uno de los canales, pues digamos que también hay unos videos complementarios, otro tipo de información que puede ser relevante para eso. La sesión del día de hoy entonces trata sobre el capital social en la agenda del desarrollo. Vamos a hablar sobre tres temas en general. Lo primero vamos a revisar un poco la aproximación y la propuesta neoclásica de comportamiento entendida como Homo economicus. Eso lo hemos conversado un poco en clase. Vamos a intentar conectarlo específicamente con la conversación sobre confianza y desarrollo. Luego vamos a hablar sobre confianza, que es el ingrediente principal del concepto de capital social. Vamos a hablar de qué se trata la confianza, cuál es el valor que tiene y en particular cuál es el valor económico, el valor asociado al desarrollo que puede tener la confianza. Y finalmente vamos a dedicarle un pedacito precisamente a hacer mucho más explícita esa conexión entre capital social y desarrollo entendido en términos económicos. Entonces, arranquemos precisamente con esa visión reduccionista del egoísmo entendido como el homo economicus. Entonces, el homo economicus es simplemente el término con el cual intentamos reducir la propuesta comportamental del modelo de la economía neoclásica. Ese modelo simplemente plantea que los seres humanos tomamos decisiones teniendo en cuenta particularmente nuestro interés particular y que ese interés particular y esa maximización de los beneficios en cada una de nuestras interacciones pues nos lleva a comportarnos de alguna manera con una racionalidad individual y una posibilidad también de procesar y de entender información de una manera muy específica que ahorita más adelante vamos a especificarla. Inicialmente vamos a decir que ese modelo neoclásico, ese homo económico es entendido como un personaje del análisis económico, tiene un problema, digamos varios problemas, y es que pues no solo es una visión sustancialmente reduccionista del comportamiento, de las valoraciones y de las formas de relacionamiento de las personas, sino que ha sido fundamental a la hora de conversar, diseñar y aproximarse a los problemas públicos y al desarrollo durante buena parte del siglo XX. Ese modelo neoclásico precisamente ha sido esa forma explicativa del comportamiento individual que tiene obviamente consecuencias colectivas con el cual se han abordado y se han planteado las políticas económicas en buena parte del mundo, particularmente después de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, lo importante de entender ese modelo y tenerlo presente es que ha sido fundamental a la hora de construir el sistema en el cual nos encontramos actualmente y eso es interesante porque pues plantea una forma de entender a las personas. Y si esa forma de entender a las personas es incorrecta o es insuficiente, pues eso va a tener muchas implicaciones a la hora de revisar y de abordar las consecuencias reales de esas políticas económicas. Y por tanto lo que queremos plantear acá es que pues asumir lo peor, es decir, pararnos sobre la idea de que el comportamiento de las personas está sustentado en ese individualismo radical, pues ha llevado a que académicos, políticos, tomadores de decisión, a que las personas de a pie, incluso esta es una idea que es muy extendida entre las personas del común, muchos de ustedes puede que incluso lo tengan, yo en algún momento lo tuve, tengan una concepción que no solamente es errada sobre el comportamiento de las personas, sino que es injusta porque al final de cuentas se está asumiendo unas disposiciones morales y valorativas muy particulares sobre la forma como la gente toma sus decisiones. Y no solo eso, es ese modelo del individualismo extremo tiene dos particularidades, o digamos que choca
con lo que serían dos observaciones o experiencias cotidianas, cosas que ustedes podrían ver en su día a día. Lo primero es que cuando estamos planteando, cuando ese modelo está planteando que las personas solamente se interesan por su propio beneficio y que van a hacer todo lo posible por maximizar los beneficios de cada interacción, hay dos cosas que quedan un poco de lado. Lo primero es que no estaríamos considerando que la gente tiene en cuenta tanto los medios como los fines. Es decir, esto asume que las personas solamente se preocuparían por los resultados de cada interacción o de cada intercambio en la vida real y que no les interesa el proceso, es decir, lo que pasa en la mitad. Es decir, que estarían interesados solamente en maximizar de nuevo o lograr un beneficio de cada interacción, que la forma en la cual llegaron a ese beneficio no sería relevante. Un poco lo que les planteaba desde el primer momento era: piensen en sus propias decisiones, piensen en las decisiones de las personas que conocen, piensen en la forma como la gente se comporta todos los días, y aunque hay situaciones en las cuales las personas van a promover o van a estar preocupados por sus intereses individuales, la vida real solo nos muestra que en una gran cantidad de interacciones las personas se preocupan efectivamente por la forma como consiguen las cosas, y que no es solamente un asunto de maximizar o de lograr el mayor beneficio en cada interacción, dejando de lado otros elementos que vamos a hablar más adelante. El segundo, digamos, la segunda implicación de ese modelo egoísta sería dejar de lado la preocupación por la justicia. Es decir, asumir que las personas solo se preocupan por sus propias ganancias y no por la de los demás, y por la manera como éstas se distribuyen. Estoy casi seguro que arrancando la clase tuvimos una conversación muy pequeña alrededor de el juego del Ultimátum o el juego del dictador, que es un juego económico que se hace ya bastantes años y que intenta identificar la disposición que tienen las personas a aceptar o no aceptar un intercambio, teniendo en cuenta qué tan justo creen que es el desenlace de ese intercambio. El juego es muy sencillo: simplemente el jugador A recibe una cantidad de dinero y tiene que entregarle al jugador B una parte de esa cantidad de dinero que recibió. Si el jugador B acepta lo que el jugador A le mandó, pues cada uno recibe esa parte y digamos que se termina el juego. Si el jugador B no acepta lo que el jugador A le ofrece, nadie gana nada. Ahora, la teoría tradicional, digamos, ese modelo neoclásico de comportamiento nos diría que el jugador B debería quedar contento con la cantidad mínima que se le pueda entregar. Y esto porque pues si lo que está buscando es maximizar su beneficio, pues recibir un peso de ese intercambio va a ser una ganancia efectiva de algo que simplemente no tenía. Ahora, lo que este juego ha encontrado en muchísimas situaciones es que las personas, cuando se les ofrece, cuando el jugador A le ofrece al jugador B una cantidad que el jugador B considera que es o que está por debajo de lo que debería ser justo para un intercambio en el cual los dos van a sacar un beneficio, el jugador B simplemente no acepta el envío y el juego queda en nada. Es decir, eso nos estaría mostrando que la gente aceptaría una pérdida, es decir, dejaría de percibir una ganancia por el hecho de sentir que esa ganancia o que esas ganancias fueron distribuidas de forma injusta, y esto digamos que va en contravía claramente de la propuesta de ese modelo neoclásico y nos plantea que a la gente le preocupa qué tan justo es la distribución y cuál fue la forma como ese recurso les llegó a ellos, y que incluso está dispuesta a perder esa posibilidad de beneficio por defender esa idea de justicia. Ahora, esto no quiere decir que las personas no seamos egoístas o que no haya disposiciones a defender intereses particulares o a defender intereses egoístas, simplemente que no es el único elemento. Es decir, que hay otras cosas que también entran en la forma como las personas toman decisiones. Y por tanto, pues el interés personal y el egoísmo suelen estar acompañados por motivaciones preocupadas por los intereses colectivos, por lo que los demás pueden percibir, por las consecuencias colectivas de nuestros actos individuales, por razones, es decir, por la forma como somos capaces de comprender la realidad, y por normas, tanto formales como informales. Normas formales asumidas como la posibilidad de una ley, una normatividad que esté escrita y que sea clara, o una norma informal, que en este caso podría ser una expectativa social de comportamiento, una norma social, una costumbre, una tradición. Todos estos elementos terminan siendo importantes a la hora de tomar decisiones, y por tanto, pues lo que estamos planteando acá es que los seres humanos no son ese autómata racionalista que es capaz de analizar toda la información y luego tomar decisiones que solamente lo beneficien a él. Entonces, hagamos un pequeño resumen. Ese paradigma, ese personaje que nos plantea la economía neoclásica, que
que les he dicho, pues digamos, insisto, ha sido muy influyente a la hora de diseñar políticas públicas, de diseñar programas públicos, de diseñar la misma estructura en la que funciona el Estado, de diseñar políticas económicas, de plantear incluso digamos, agendas de desarrollo, asumiendo que las personas se comportan según estos tres principios de ese paradigma neoclásico. El primero de esos principios es la racionalidad perfecta, es decir, que los sujetos son capaces de analizar, digamos, de recoger toda la información suficiente, de analizarla de forma objetiva y de tomar una decisión según la información que recibieron y la capacidad analítica que tienen. Segundo, pues que los cálculos siempre van a ser utilitarios, es decir, que cada persona va a estar preocupada por cuánto va a ganar de cada interacción y qué tiene que hacer para aumentar esa utilidad. Y tercero, la claridad en las intenciones o objetivos. Es decir, que cada uno de estos personajes tiene clarísimo qué es lo que quiere en la vida, qué es lo que quiere sacar de cada relación, qué es lo que quiere determinar en cada una de sus decisiones cotidianas. En este tercero me parece interesante que piensen en algo y es que se imaginen la forma, ni siquiera que utilicen los tres para esto, que imaginen la forma como ustedes decidieron estudiar lo que estudian en este momento. Estoy casi seguro que la mayoría de ustedes son politólogos y comunicadores. Estoy casi seguro de que no hay nadie que tenga al menos otra carrera como carrera principal. Mm, imagínense eso, piensen en el momento en el cual tomaron esa decisión, cuál fue la forma como lo hicieron y si en esa toma de decisiones utilizaron precisamente o cumplieron estos tres principios del paradigma neoclásico, si lo hicieron recogiendo toda la información disponible y posible de todas las carreras posibles que hubieran podido ser opciones o alternativas de estudios, si la revisaron de forma juiciosa, estableciendo criterios de análisis claros, si dedicaron todo ese tiempo a recoger esa información y luego utilizaron esa información de forma analítica para definir cuáles eran más beneficiosas o menos beneficiosas, teniendo en cuenta, no sé, mercado laboral, teniendo en cuenta incluso gustos particulares, teniendo en cuenta el desempeño que habían tenido en las materias o en los cursos durante el colegio, etcétera. Criterios que habría que definirse para tomar una decisión objetiva de cara a qué es lo que iban a estudiar. Lo segundo sería si fueron capaces de delimitar exactamente cuánto dinero iban a tener que invertir, sean ustedes, sus padres o la forma como estén pagando su universidad, de cara a lo que se iban a ganar eventualmente, si tenían claro cuál era el mercado laboral al cual iban a salir, si tenían claro cuál era el margen de maniobra e incluso el sector en el cual iban a desempeñar sus carreras. Y finalmente, si cuando tomaron esa decisión estaba clarísimo y digamos que había un plan o hay un plan de trabajo vital en donde ustedes saben cuál es el paso número 1 y el paso número N y que saben exactamente qué es lo que va a pasar en cada uno de esos momentos. Ahora, a no ser que sean un caso excepcional, y sería genial saber de ese caso excepcional, es muy improbable que esto haya ocurrido así. No es por nada particular, todos tomamos decisiones de esas maneras, todos tomamos decisiones en una combinación entre motivaciones, normas y razones, y esos tres elementos casi nunca cumplen, digamos, o al menos se acercan a este modelo ideal de comportamiento de la economía neoclásica. Y eso lo que nos plantea es una cuestión muy interesante y es, listo, si ese no es el comportamiento, entonces, pues, ¿cuál es la forma como la gente toma decisiones? Durante la sesión número 9 de clase y la sesión número 10, que son las que estamos viendo, perdón, la sesión número 8 y la sesión número 9, que es esta sobre capital social, y dentro de 8 días, o bueno, en el transcurso de los próximos días que vamos a ver sobre comportamiento y desarrollo, vamos a conversar un poco sobre eso, sobre cuáles son las implicaciones de la forma como son las personas, cómo nos comportamos las personas para las políticas y las agendas de desarrollo. Hoy hablamos de capital social, en unos días vamos a concentrarnos más en los modelos de comportamiento. Pero entonces, quedándonos sobre eso, el punto de partida es, este modelo es un modelo incompleto. No quiere decir que estos elementos no estén ahí, hay unas pretensiones racionales en nuestra forma de procesar información, hay unos intereses egoístas y utilitarios en muchas de nuestras decisiones y obviamente somos capaces de definir objetivos y de tener claras intenciones, aunque eso está bastante delimitado por los sesgos y las heurísticas, pero digamos que de eso vamos a ir conversando. El punto de partida es, no somos tan racionales como en ocasiones nos han dicho y no somos tan racionales claramente como este modelo neoclásico nos está proponiendo. Eso quiere decir entonces que el egoísmo y el interés individual y la maximización del beneficio, aunque fueron factores explicativos fundamentales del comportamiento de los seres humanos durante el siglo XX, y como les decía, muchas políticas económicas, muchas políticas públicas y muchas formas y diseños institucionales responden a este modelo, pues está puesto en cuestión hace ya varias décadas
por muchas disciplinas que han planteado las limitaciones que tiene este modelo. Y digamos que para ver eso, hagamos un pequeño ejemplo. Y ese pequeño ejemplo tiene que ver con la posibilidad que tenemos de hacer trampa. Y para esto vamos a hacer una referencia a Becker, un economista que en los años 70 escribió varias aproximaciones precisamente a la propuesta de este modelo neoclásico y que plantea un ejemplo muy sencillo para ponerlo de manifiesto, y era si una persona que iba tarde a una entrevista de trabajo y que sabía que si no parqueaba digamos, su vehículo en doble línea o por fuera de un parqueo delimitado, no iba a llegar a tiempo a esa reunión o esa entrevista de trabajo. Tenía que calcular entonces pues cuál era la probabilidad de que lo sancionaran, es decir, que pasara un policía de tránsito o alguien que le pusiera una multa, la cantidad de la multa, pues qué tan costosa iba a ser, y la probabilidad de que si él entraba a esa entrevista de trabajo le dieran ese trabajo, y que utilizando ese cálculo de esos tres elementos, pues una persona podía, por ejemplo, pues cometer una infracción de tránsito, como en este caso sería parquear de forma ilegal. Eso quiere decir entonces que en esta aproximación teórica las personas tendrían en consideración tres elementos para tomar decisiones que incluso podrían ir en contravía de normatividades, como en el ejemplo. Lo primero es un cálculo de costo-beneficio, es decir, la persona pensaría pues cuánto me podría valer la multa y cuánto podría ganar si me llegan a dar el trabajo. Lo segundo, la posibilidad de ser atrapado, es de pensar, bueno, por esta calle efectivamente pasan muchos policías, pasan pocos, etc. Y tercero, la severidad del castigo, que en este caso sería la multa, o si el carro se lo llevan a los patios, o bueno, cualquier posibilidad o consecuencia que habría. Y que entonces, haciendo ese cálculo de esos tres elementos, la persona podría perfectamente decir, bueno, no, hay una baja probabilidad de que me pongan la multa mientras que estoy en la reunión o en la entrevista de trabajo. Si me ponen la multa incluso, pues nunca va a ser tan costosa como para perder la posibilidad del trabajo, y hay relativas buenas posibilidades de que si yo entro a la entrevista me gane ese empleo, y por tanto la persona parquearía de forma ilegal en este caso, iría a su entrevista de trabajo perfectamente. Ahora, este modelo funciona, digamos, ha sido muy funcional, ha estado muy conectado precisamente con esa aproximación neoclásica del comportamiento, y digamos que todos lo podemos comprender. Uno lee estos tres elementos y los considera sensatos, y probablemente haya algunas situaciones en la vida en donde esto se cumpla más o menos igual de lo que Becker estaba planteando en ese momento. Sin embargo, sigue siendo un modelo pues que reduce un poco los elementos comportamentales para intentar ser funcional a algunas aproximaciones económicas. Ahora, si uno quisiera poner a prueba este modelo, pues lo que tendría que hacer es intentar simular un escenario en el que, al hacer un poquito de trampa, es decir, al incumplir un poco una norma, como en el caso de un parqueo ilegal, uno pueda recibir algún beneficio, y en donde la probabilidad de castigo y la dureza de ese castigo sean lo suficientemente bajos como para incentivar que la gente tome esa decisión y ver si efectivamente lo hacen. Y eso fue precisamente lo que se ha venido haciendo. La universidad lleva haciendo este experimento ya varios años. Grafiquita que les traigo acá es de la versión que se hizo en 2013 durante una investigación alrededor de la minería ilegal en tres regiones del país: en el norte de Antioquia, en el Bajo Cauca, perdón, en el norte de Antioquia, el Bajo Cauca antioqueño, en el sur de Bolívar y en el sur de Córdoba. Y uno de los ejercicios que se utilizaba era una aproximación experimental, un jueguito muy sencillo. Lo que hacíamos era reunir a las personas, eran grupos de mineros informales, de autoridades locales de los municipios que estábamos visitando, de comunidades, de organizaciones sociales. Digamos que era una pequeña muestra de ese ambiente o de ese contexto local alrededor de los temas mineros, y les entregábamos un vaso, un dado, un papelito y un lapicero. Y digamos que la expectativa era muy sencilla, las reglas eran muy claras. Las personas debían meter el dado en el vaso, debían pues lanzar el dado, mirar cuál era el resultado que obtenían, y en el papelito anotar cuál había sido ese resultado. Con el papelito en la mano, no con el dado, sino con el papelito, las personas se dirigían digamos, a la puerta del salón donde habían hecho el ejercicio, y con el número que tenían anotado en el papelito nosotros les pagábamos 4.000 pesos por cada uno de los puntos. Es decir, si decían que habían sacado uno, les dábamos 4.000; si decían que habían sacado 6, les dábamos 24.000 pesos. Ahora, este experimento es una simulación de un escenario de trampa perfecta. Es un escenario parecido a lo que nos planteaba Becker más atrás, y era
pues hay un beneficio claro sobre el comportamiento. Yo podría llegar a ganar 24.000 pesos. Ahí no hay ningún tipo de posibilidad de captura porque en ningún momento revisábamos nada. Los participantes sabían eso, que solamente con el papelito era que les pagábamos. Y pues no había ningún tipo de castigo, en tanto pues ni siquiera revisábamos. Digamos que en términos prácticos esto era las puertas del banco abiertas, las cámaras apagadas y los guardas dormidos. La posibilidad efectiva de hacer trampa y de ganar algo. Ahora, esto que están viendo acá en la gráfica, perdón, en la diapositiva, es la cantidad de veces en las que los participantes pues reportaron que habían sacado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, la probabilidad nos daba una pequeña trampita y es que nosotros en una cantidad suficiente de lanzamientos podemos calcular cuántas veces debería aparecer cada lado de los dados. Esa probabilidad es del 16.6%. Eso quiere decir que todo lo que esté muy por encima o muy por debajo de esa probabilidad pues es extraño. Y por tanto, pues las cantidades, digamos, si un número salía mucho o muy por encima de ese 16.6%, probablemente implicaba que la gente estaba haciendo trampa, reportando una cantidad diferente a la que había sacado, y pues obviamente que apareciera debajo quería decir que esa persona se había cambiado de alguna manera de su resultado a un resultado que en este caso pues le era más beneficioso. Y precisamente pues lo que ven ahí es esas frecuencias en los reportes de los resultados de los dados. Claramente si uno ve la gráfica a primera vista, pues lo que se lleva es pues una confirmación de esa suposición de en esta situación la gente haría más trampa. Efectivamente, tanto el 6 como el 5 están por encima de la probabilidad. Eso quiere decir que la gente reportó más el 6 y el 5. Ahora, esa es la primera, digamos, fotografía del gráfico, pero la segunda forma en la que uno puede comprenderlo es bueno, pues, pero si quitamos a las personas que pusieron, que reportaron, que sobre reportaron tanto en 5 en 6, incluso si consideramos que alguien lo pudo haber hecho en 4 o en 3, la mayoría de las personas siguen estando en los reportes de la realidad, es decir, siguieron simplemente pusieron en el papelito lo que habían sacado en el dado. Y digamos que no es poco, el cálculo que se hizo, este experimento se hizo de nuevo de forma sistemática en una investigación en el municipio de Buriticá el año pasado y antepasado. Y más o menos el cálculo que hacían ellos era que entre el 70 y el 75% de las personas ponían lo que habían sacado, que de nuevo sigue siendo no solo un porcentaje muy alto, sino que de nuevo va en contravía completamente de esa propuesta y de ese modelo neoclásico de comportamiento. Ahora, la segunda forma o la tercera forma de ver esta gráfica que nos parece interesante es pensar un poco en lo que pasó con la gente que puso 5. Piensen que son personas que pudieron haber sacado 1, 2, 3, 4 y se pasaron a 5, pero no se pasaron a 6. Esto es interesante porque pues, ¿cuál es el lío? Digamos que si iban a hacer trampa, ¿por qué no la hicieron completa? ¿Por qué no poner 6 de una vez? Ya estaban haciendo trampa, por tanto ya estaban, digamos, violando esa expectativa de comportamiento, violando esa norma, pero se restringieron un poquito, se restringieron de poner 6. Y la explicación la trae un psicólogo y economista muy interesante, se llama Dan Ariely. Si tienen, pues por estos días tienen algo de tiempo libre, si tienen algo de tiempo libre, búsquenlo, hay varios libros muy interesantes, hay algunos artículos, incluso tiene una página en donde monta videos, hay un curso en Coursera, es un hombre que se mueve bastante. Y él lo que plantea es que los seres humanos somos capaces de incumplir normas y de cumplir expectativas de comportamiento, es decir, de hacer trampa básicamente, eh, lo suficiente o digamos tanto como sea posible para nosotros mismos justificárnoslo, es decir, para sentirnos bien incluso cuando estamos haciendo trampa. Entonces, ese grupito de personas que puso 5 son personajes que hicieron una especie de trampa socialmente o moralmente óptima. Sacaron un beneficio del ejercicio, digamos, hicieron trampa, pero al poner 5 y no poner 6 se fueron sintiendo mejor para la casa. Se fueron para la casa diciendo, pues yo puse 5, pero los del 6 son los descarados. Y esa decisión particular lo que nos plantea es que hay otros elementos, o digamos nos reafirma que hay otros elementos que la gente utiliza, como por ejemplo esa posibilidad de reforzarse moralmente, de utilizar la posibilidad de juzgar a los demás para, digamos, darse ese beneficio sobre la conciencia que delimitan un poco el comportamiento de las personas. Ahora, primer punto, nos han dicho que las personas o que el modelo de toma de decisiones es un modelo absolutamente racional y egoísta. Eso no parece tan claro. Segundo punto, ¿qué es la confianza?
Entonces vamos a plantear que la confianza la podemos entender como la esperanza de que un acuerdo previo será honrado, es decir, que lo que esperamos se nos ha prometido sea cumplido. Eso quiere decir que la confianza implica un esfuerzo de incertidumbre, en donde se renuncia a la predictividad del control y se expone a un riesgo de ser defraudado. Esto es básicamente plantear que la confianza es ante todo un ejercicio de vulnerabilidad, implica ponerse en las manos del otro, implica abrirse a la posibilidad de defraudación, de que a uno no le cumplan, de que a uno lo engañen, de que a uno le hagan trampa. La confianza es entonces es un primer paso, es un primer paso que está a la expectativa de una retribución, de que la otra persona, de que el otro agente, de que el otro grupo, de la otra organización, de que la otra institución incluso vaya a cumplir lo que así sea tácitamente acordamos. De cara a eso, John Elster nos plantea que la confianza se podría ver como reconocer en el otro un sujeto moral, es decir, ver en el otro las mismas posibilidades de cumplimiento que yo tengo sobre mí mismo y por tanto, pues confiar en este caso se podría ver como bajar la guardia, es decir, como no tomar precauciones respecto a los demás. Eh, términos prácticos, este no lo dice, confiar es refrendarse de tomar precauciones contra la contrapartida en una interacción. Piénsenlo en términos de un negocio, piénsenlo en la posibilidad de asociarse con uno de sus amigos, de compañeros de clase, con incluso un familiar, a la hora de intentar reunir los capitales que tengan ustedes para montar cualquier tipo de emprendimiento en la ciudad. Uno de los elementos fundamentales de la posibilidad de que eso ocurra es que ustedes confíen en la otra persona. Ahora, la confianza en este caso es la posibilidad de tomar decisiones colectivas sin tener que revisarlas. Es decir, de definir, por ejemplo, que hay un presupuesto común, que los dos ponen una cantidad de capital inicial para el emprendimiento y que uno no va a estar revisando a cada paso que el otro no le esté defraudando en la cantidad que puso, en la forma como se distribuye el recurso, en la forma como se hacen los pagos, etc. La confianza en este caso entonces es la posibilidad de soltarse a que el otro no va a aprovechar la oportunidad que claramente tiene de incumplirnos o de engañarnos. Ahora, ¿esto por qué convierte en la confianza en algo fundamental? Lo principal, porque este es un aceite de relación social. Esto lo que permite es que muchas cosas ocurran y que sean más sencillas. Imagínense ese mismo escenario de montar un negocio con un familiar, con un conocido, con un compañero de trabajo en el cual no exista confianza. Es posible que ocurra, puede ocurrir, en muchos casos incluso lo hace, pero se vuelve muy costoso porque entonces cada decisión tiene que revisarse varias veces. Hay que estar revisando que la otra persona o que la contraparte no esté engañándonos durante la contaduría que se hace sobre el negocio, sobre la posibilidad de las ventas, sobre la relación con los clientes, etcétera. Todos los elementos asociados a lo que en este caso sería eh, un ejercicio económico se vuelven mucho más sencillas, mucho menos costosas a través de la posibilidad que exista confianza en quienes participan. Ahora, eso nos empieza también a sugerir un poco la relevancia que la confianza tiene para esta conversación sobre desarrollo. Es que lo que vamos a plantear más adelante es que sin la capacidad de poner y de movilizar la confianza, entendida como capital social, de las personas en una sociedad, es muy difícil que ciertas aproximaciones de desarrollo puedan funcionar. Y entonces esto nos plantea también dos asuntos. Primero, mmm, las diferenciaciones, los tipos de confianza. Ahorita vamos a ver varios de ellos, pero el primero que les voy a proponer es confianza interpersonal y confianza institucional. La confianza interpersonal es la confianza que ustedes sienten en los otros, la que sienten en sus familias, la que sienten en sus compañeros de trabajo, pero particularmente la que sienten por los demás. Y ese demás es así de grande, así de amplio, por la gente, por quienes se encuentran en la calle, con quienes tienen relaciones espontáneas y que se encuentran durante la vida diaria. Y la confianza institucional, que es la otra categoría, la vamos a entender como la confianza que se puede tener en las instituciones públicas. Eh, digamos, plantea claramente esa posibilidad de relacionarse o establecer relaciones de confianza, no necesariamente solo con personas, sino también con organizaciones, con grupos, con, digamos, escenarios colectivos. La segunda parte que se vuelve interesante y que vamos a tratar un poco también más adelante es la posibilidad de construir confianza y es si hay formas en las cuales uno pueda a través precisamente de políticas públicas como veíamos en la sesión pasada, de aproximaciones incluso organizacionales o de aproximaciones individuales, construir confianza sea institucional o interpersonal. Antes de eso entonces, revisemos una definición de Ericus Lanner y es la diferenciación que él hace cuando hablamos precisamente de capital social de cuatro tipos de confianza. El primero de estos tipos es la confianza estratégica. La confianza estratégica, nos dice Uslanner,
es la confianza que tenemos en las personas con las cuales podemos eventualmente castigar una defraudación. Es decir, las personas con las cuales tenemos una relación lo suficientemente sistemática, estable y claramente definida hacia futuro, de tal manera que si esa persona pues no cumple con algo que ha sido acordado o simplemente defrauda una expectativa de comportamiento, pues eventualmente podremos castigarla. En este caso, por ejemplo, volvamos al negocio que estamos montando, es muy probable que en muchos escenarios uno sienta confianza estratégica respecto a un socio. Esa confianza estratégica está sustentada sobre el hecho de que si ese socio pues defrauda el negocio, lo defrauda uno, pues hay elementos legales con los cuales se puede regular, hay además elementos reputacionales, uno puede hablar mal de la persona, digamos que hay formas de amarre que permiten decir y tomar una decisión estratégica de yo puedo confiar en esa persona porque tengo todos estos elementos que me dan la tranquilidad de que probablemente no me va a defraudar. La segunda confianza es la confianza moral. La confianza moral es una confianza por principio, es decir, es el convencimiento, la creencia, la valoración de que la gente es confiable, o de que una persona es confiable, o de que un tipo de persona es confiable, o de que un grupo en particular es confiable. Es decir, esta confianza moral no tiene que depender del hecho de que yo pueda castigar eventualmente, de que alguien pueda castigar la defraudación, sino de que yo de entrada creo que esa persona, por cualquiera que sea sus características, merece mi confianza. Y la otra forma de diferenciarlo, digamos como la otra dimensión que propone Uslanner, diferencia la confianza particular de la confianza general. La confianza particular es la confianza que yo siento en una persona en específico, digamos que tiene nombre, que conozco eh, y, que, y que puedo definir claramente. La segunda, que es la confianza general, es una confianza en un grupo en general de personas o en la mayoría de las personas o en un grupo que simplemente no soy capaz de ponerle rostro específico, sino que lo entiendo como una abstracción. Esas dos dimensiones, esas cuatro categorías de confianza que propone Slanner son muy útiles para empezar a entender la cantidad, digamos, de pequeñas confianzas que se pueden entrelazar en las relaciones cotidianas. La segunda aproximación que vamos a conversar precisamente tiene que ver ya con la definición sobre capital social. Esto es tomado en gran medida del texto de Fukuyama, es un texto que tienen ustedes como complementario. Busquen el tiempito para revisarlo. Creo que da muchas claridades sobre la conversación que estamos planteando y sobre todo sobre las consecuencias indirectas de la conversación sobre confianza y capital social. Entonces, Fukuyama nos está planteando y nos dice que el capital social lo podemos entender como una norma informal que promueve la cooperación entre individuos. También nos plantea que reduce los costos de transacción de las relaciones sociales, que es lo que estamos planteando ahorita. Altos niveles de capital social, es decir, en general, altos niveles de confianza, hace que montar un negocio sea más sencillo, hace que organizar una movilización política sea más sencilla, que tener, digamos, o entablar relaciones de cooperación dentro de un partido político, de una organización social, sea mucho más sencillo, o que incluso las relaciones o las interacciones cotidianas que tenemos en la calle todos los días sean más simples. Lo tercero es que facilita la cooperación y la consecución colectiva de objetivos individuales y colectivos. Esta conversación creo que la demos en el foro, ahorita les voy a proponer algunas preguntas, pero sobre todo quiero que se lo imaginen sobre el momento en el que nos encontramos ahora. Piensen que, digamos que aunque el problema del COVID-19 pues supera y ha superado y digamos está poniendo a innovar y a encontrar nuevas fórmulas en las cuales el Estado y la sociedad enfrenta digamos, un reto de esta magnitud, hay un elemento que es sistemático y que se parece en la forma como estamos abordando esta crisis, que se parece a la gran mayoría de los problemas públicos y los problemas sociales. Es que es un problema de acción colectiva. Es un problema en el cual estamos dependiendo de que muchísimas personas tomen decisiones similares, mantengan esas decisiones, se regulen mutua y individualmente y que de esa manera podamos evitar las consecuencias negativas de los comportamientos colectivos. Ahora, eso es un lío y encontrar soluciones a problemas colectivos a través de la acción colectiva. Lo que les decía, los problemas de acción colectiva son bastante complejos. Incluso algo que conversamos en la última clase o la última sesión presencial que tuvimos con el juego sobre el lago, y todo eso era una conversación sobre lo difícil que es poner a la gente de acuerdo. Ahora, ¿por qué digo que es un problema de acción colectiva? Porque en este momento hay una expectativa. Bueno, y en el caso incluso de lo que ha sucedido en los últimos días, hay una orden asociada a la cuarentena de que las personas se queden en sus casas y que asuman comportamientos de nuevo individuales que tienen consecuencias colectivas, el lavado de manos, el distanciamiento social,
Antes incluso pues, de la cuarentena también había la expectativa precisamente de que la gente redujera la forma como se saludaba con nosotros, cómo se encontraba con otros, la participación y la asistencia a eventos masivos, etcétera. Un montón de expectativas que ante todo estaban esperando que la gente en su conjunto y sin poder interactuar de forma directa tomara estas decisiones. Piensen que en el caso de Medellín los problemas de la calidad del aire son también problemas de acción colectiva, son problemas en los cuales tenemos el reto de intentar que muchas personas tomen decisiones individuales que en su sumatoria están teniendo problemas colectivos. Y uno de los líos asociados a los problemas de acción colectiva es que hay muy pocas formas en las que la gente puede validar que su aporte individual, primero, es lo suficientemente relevante, pero segundo, que los demás también lo están haciendo. Hay una preocupación, vuelvo a las primeras diapositivas, por la justicia. Muchas personas simplemente no contribuyen porque creen que los demás no lo están haciendo y que sería injusto que solamente ellos cargaran con la carga de esa contribución. Y digamos que ahí el reto con el que se encuentran muchos de los diseñadores de políticas públicas, muchos de los tomadores de decisiones públicas, incluso muchas organizaciones, es intentar que todas las personas vean que los demás también están intentando contribuir o que estarían dispuestos a hacerlo. Y eso es un lío, digamos, bastante amplio sobre estas conversaciones, algo que ojalá podamos conversar bastante durante las próximas sesiones. Pero lo que nos plantea entonces aquí Fukuyama es que las sociedades y las organizaciones que cuentan con altos niveles de capital social tienen mayores posibilidades de lograr precisamente cooperar entre ellos y particularmente cooperar sin conversar, que es un lío y que digamos es la situación en la que nos encontramos en este momento. Necesitamos contribuir de forma individual sin necesariamente tener las certezas de que los demás lo están haciendo. Ahora, si yo pudiera hacerlo, pero ya no lo puedo hacer, sería muy interesante poderle contar a las personas que los demás también lo están haciendo. Eso sería una muy buena reafirmación de la disposición a la cooperación y probablemente lleve a que mucha más gente lo haga. Sea como sea, de nuevo, altos o altas cantidades de capital social, altas cantidades de confianza, el hecho de que la gente confíe en los demás es más probable que lleve a que haya una mayor probabilidad de cooperación y de acción colectiva, como nos plantea en este caso Fukuyama. Y el cuarto elemento de esta definición de Fukuyama lo que nos plantea es que la reducción de incertidumbre y la facilidad de cooperación, lo que estábamos hablando ahorita, mejora el desempeño económico y político de una sociedad. Y es un poco el efecto eventual de lo que estábamos hablando ahorita, de una versión un poco más micro. Si es más sencillo montar empresas, si es más sencillo resolver conflictos económicos, si es más sencillo movilizarse políticamente, si es más sencillo resolver dilemas sociales, por tanto, pues hay unos efectos positivos sobre las dinámicas y el desempeño económico y político de una sociedad en general. Ahora, si estamos obviamente conversando sobre la posibilidad de tener altas cantidades de capital social o los beneficios que esto podría tener. ¿Qué pasa entonces en sociedades en las cuales hay bajos niveles de capital social? Ahora, lo primero para aclarar acá, perdón, es que esos bajos niveles tienen muchas especificidades. Por ejemplo, en muchas sociedades no es necesariamente que no haya capital social, sino que está distribuido de forma inconveniente. Es decir, que, por ejemplo, hay grupos muy pequeños que tienen muy buenos niveles de capital social, pero que tienen muy bajos niveles de capital social o de confianza respecto a los demás. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Algo parecido ocurre, por ejemplo, con las organizaciones criminales. Las mafias en particular tienen altos niveles internos de confianza, pero muy bajos niveles de confianza. En ciertas sociedades, y en este caso entramos nosotros, digamos, tradicionalmente en las sociedades latinoamericanas, la familia suele tener muy altos niveles de capital social y esas familias suelen tener bajos niveles de confianza respecto al resto de la sociedad y eso lleva a ciertas inconveniencias que vamos a ver. Entonces, precisamente, si digamos, un arreglo institucional, si una sociedad cuenta con bajos niveles de capital social, nos dice Fukuyama que nos vamos a encontrar con tres problemas. El primero es un sistema administrativo rígido y irresponsable. Esto es básicamente las preparaciones o las precauciones que toma el Estado respecto a una sociedad que cree que, de nuevo, también está intentando a cada paso hacerle trampa y sacar beneficios particulares de su relación con el Estado. Lo segundo es, eventualmente, pues, ineficiencia gubernamental y corrupción estatal. En este caso, la corrupción entendida mucho como la dinámica de organizaciones que llegan al Estado precisamente a desfalcarla porque pues, no tienen o no perciben beneficios, no perciben una adscripción con las demás personas de esa sociedad y finalmente códigos morales
diferentes en el grupo familiar donde hay confianza y en la sociedad donde no la hay, que es lo que les hablaba ahorita respecto a esa distribución inconveniente del capital social. Ahora, esto es un poco una reafirmación de lo que estaba más adelante, lo que estaba más atrás, y es que la confianza sirve para reducir la complejidad de una sociedad y el potencial para conflicto de las interacciones que se dan dentro de ella. Y que en términos económicos, pues la desconfianza en una sociedad aumenta los costos de transacción, es decir, hay que tomar más precauciones, hay que preocuparse mucho más, hay que gastar o hacer gastos en vigilancia, en estar pendiente de los demás, en gastos legales, en contratos, en normatividades, etcétera, que permitan proteger las interacciones económicas. Y en términos sociales, pues aumenta la inclinación a asociarse y actuar de forma colectiva. En este caso estamos hablando de que haya altos niveles de capital social, mejorando la capacidad de las personas de actuar efectivamente dentro del sistema social y político que acompaña el juego democrático. Ahora, precisamente lo que les hablaba ahorita y es qué pasa entonces si hay una distribución inconveniente de capital social. Si hay grupitos muy pequeños que cuentan con muy buenos niveles, que confían mucho entre ellos, pero que no confían con las demás personas. Este es un fenómeno que Edward Banfield en 1958 bautizó como familismo moral y es en donde el interés individual y familiar supera el público o el colectivo. Y esto genera muchos inconvenientes porque lleva a que tanto la familia como la organización en la cual uno tenga muy altos niveles de confianza o capital social, pues incluso lleve a que defraude al resto de la sociedad simplemente porque pues no entra dentro de ese círculo de confianza. Ahora, esto también se conecta con una propuesta que también plantea Fukuyama, de nuevo en el texto que está como complementario en la sesión de esta clase, y es entender que la confianza se puede distribuir en radios de confianza o en círculos de confianza. En ese círculo de confianza pues, entran las personas dentro de las cuales uno asume las normas corporativas, es decir, si yo confío en mi familia, si yo confío en mis amigos, si yo confío en mis compañeros de estudio de trabajo, si yo confío en mi organización X a la cual de alguna manera siento pertenencia, pues es muy probable que yo intente conseguir beneficios, que yo intente cumplir las expectativas de comportamiento que tiene esa organización, que yo intente mantener cierta armonía de relación con ellos también. Pero si no siento confianza con grupos más amplios, es decir, si yo siento mucha confianza con mi familia, pero muy poca confianza en el resto de la sociedad, es probable que cuando tenga que interactuar con personas desconocidas o personas que no hacen parte de ese circulito mío, pues no sienta tanta dificultad en defraudarlos o incluso en sacarles beneficios que luego pueda llevar al grupito en el cual sí siento que hago parte dentro de esas normas cooperativas. Ahora, una sociedad moderna, nos plantea Fukuyama, se puede ver como una serie de radios de confianza concéntricos y sobrepuestos, que se van ampliando, y lo más natural es que en tanto se amplían esos círculos, pues uno debe confiar menos. Es decir, que uno, y esto ocurre además, en términos comparados, ocurre en casi todos los países, hay altos niveles de confianza en la familia y mediante el grupo se vuelve más extenso, pues la confianza va bajando. Sin embargo, es un poco la distancia entre la confianza familiar y la confianza en desconocidos, la que diferencia un poco sociedades con altos niveles de capital social y sociedades con bajos niveles. Lo que ven en la fotografía es precisamente un experimento muy sencillito, un ejercicio muy sencillito que hice en la puerta de la oficina cuando todavía podíamos hacerlos, y era preguntarle a las personas que pasaban por ahí que calificaran con esos stickers que ven si confiaban mucho, algo, poco o nada. Mucho está en verde, el algo está en azul, el poco está en amarillo y el nada está en rojo, en 4 grupos particulares. Familia, que es el que ven a la izquierda en la parte superior, amigos, que es el que ven a la derecha en la parte superior, compañeros de estudio de trabajo que ven a la izquierda en la parte inferior, y desconocidos, que es el que ven a la derecha en la parte de abajo. Ahora, como se puede ver, espero, porque la calidad de estos videos a veces se reduce un poco, pero lo que ocurrió ahí es que la gente, pues la mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas planteó que confiaba mucho o algo en su familia. Esa confianza se redujo un poquito, bueno, se mantuvo relativamente estable, pero se redujo un poquito en amigos, se redujo ya de una manera un poco más significativa para compañeros de estudio y de trabajo, y luego ya se redujo sistemáticamente para desconocidos. Ahora, este resultado no es extraño, como les decía, en casi todas las encuestas que utilizan esta aproximación de confianza grupal o de círculos de confianza, el resultado es similar, pero plantea obviamente esa dificultad constante entre la confianza que sentimos en quienes son muy cercanos y la confianza o la desconfianza que sentimos en quienes no lo son tanto.
Precisamente esta gráfica presenta los resultados para Medellín en la encuesta de cultura ciudadana de 2019. La columna amarilla, anaranjada, es pregunta por los vecinos. El 53% de las personas en Medellín dicen que confían en sus vecinos, el 56% que confían en los amigos, el 75% que confían en los parientes o familiares y el 48% en los compañeros de estudio o de trabajo. De nuevo, como pueden ver, los grupos que son mucho más cercanos y suelen ser más pequeños tienen altos niveles de confianza y mediante ese grupo se va viendo un poco más amplio, eso se va reduciendo. En el caso particular de Medellín, que es un caso muy particular porque los niveles de confianza interpersonal en la ciudad son mucho más altos que el resto del país, el 43% de las personas confía en la mayoría de las personas. Si se ve en términos nacionales, ese porcentaje en Colombia, en la última encuesta mundial de valores, es del 7% más o menos. Entonces, eso plantea de nuevo la distancia que hay. Un 75%, bueno, si lo vemos en términos de la encuesta mundial de valores, creo que es el 72, 73. Un 72-73% de los colombianos confía en sus familias y solamente el 7% confía en los demás, digamos, la gente con la que se encuentra todos los días. Esa distancia es la que autores como Fukuyama, pero como Banfield hace 50 años, pero también Putman, pero digamos varios académicos que han abordado el tema de la confianza del capital social plantean como el principal problema de esa dinámica de moral moral. Ahora, ya hemos planteado varias relaciones particulares sobre capital social, confianza y desarrollo, pero hablemos un poco sobre la propuesta que Bernardo Klingsberg nos trae también en uno de los textos complementarios que pueden revisar en la bibliografía. Klingsberg entiende un poco diferente capital social a como lo entiende Fukuyama, pero los puentes son bastante claros y hay varias similitudes sobre esas definiciones. Klingsberg nos dice que el capital social es una serie de factores ajenos a la economía, que no necesariamente tienen relación con ellos y que sin embargo tienen un fuerte peso en la manera como una sociedad se desempeña en términos de desarrollo. Y reconoce entonces cuatro dimensiones que aluden al capital social. El primero es el clima de confianza en las relaciones interpersonales, es decir, en qué medida las personas confían unas con otras en una sociedad, que sería un poco lo que ahorita vimos como confianza interpersonal. Lo segundo, la capacidad de asociatividad, y es qué tan dispuestas están las personas a formar herramientas y espacios de cooperación. De nuevo, volvemos al ejemplo incluso del coronavirus. La capacidad de asociatividad estaría también sugiriendo la posibilidad que tenemos todos de coordinarnos con los otros, incluso cuando no podemos verlos de frente y no podemos reafirmar su disposición a cooperar. La tercera dimensión sería la conciencia cívica y es pues, el comportamiento de las personas frente al interés público, qué tan preocupados están respecto a lo que pasa con el resto de la sociedad. Y la cuarta, los valores predominantes, es decir, el conjunto de valores éticos que puede tener una sociedad y cómo delimitan las decisiones que toman los individuos dentro de ella. Ahora, Klinsberg nos plantea entonces que esto digamos que nos introduce una variable interesante a la conversación sobre desarrollo y es la ética del capital social como un posible determinante más de la forma como los países son capaces de desencadenar procesos de desarrollo. Y que entonces pues hay ciertos elementos asociados a la forma como los países han construido sus apuestas de desarrollo económico que nos pueden plantear retos importantes sobre esa posibilidad de desarrollar o de mantener bajo control, digamos, eh, eh, de evitar que haya procesos asociados al capital social. Y uno de esos factores que plantea Klinsberg es la desigualdad económica. Ahora, ¿por qué? Él nos dice que la desigualdad económica tiene efecto, digamos, un efecto que supera las inconveniencias materiales para las personas. Y es que convencen a las personas de que la sociedad no juega limpio, de que si hay unos que tienen mucho más que otros, quiere decir que las reglas que se han establecido para la forma como se distribuyen los beneficios sociales y la forma como el Estado actúa para intentar compensar las dificultades de esa distribución, lo que vimos en la clase pasada como las fallas del mercado, simplemente los están dejando ellos por fuera de esos beneficios y que por tanto en ese sistema injusto pues no hay razón por la cual uno debería confiar en los otros. Hay algo muy interesante respecto a esto y es que hay una gran cantidad de autores que plantean eh, que en las actuales estructuras eh, internacionales
Una persona pobre de un país se parece mucho más a una persona pobre de otro país que una persona de ese mismo país. Es decir, la distancia entre alguien de altos niveles o de altos ingresos económicos en un país incluso en vías de desarrollo como lo sería Colombia se parece mucho más a una persona de ingresos medios o altos de un país desarrollado de lo que se parece a una persona de bajos ingresos de su propio país. Y algo similar conversamos alguna vez en clase cuando hablábamos de las distancias que pueden existir incluso en la misma Medellín. El hecho de que la tasa de homicidios en el poblado sea una tasa de homicidios más bajita pues de Estocolmo prácticamente y la tasa de homicidios de San Javier o de Manrique sea una tasa de homicidios que se parezca más a una ciudad golpeada por la guerra del narcotráfico en México. Si vemos además asuntos de acceso a educación superior, de ingresos económicos, de vinculación al mercado laboral, particularmente al mercado laboral formal, vamos a ver de nuevo que incluso en una ciudad como Medellín, una persona de ingresos altos que viva en el Poblado o que viva en Laureles o que viva en otra de las comunas de altos ingresos en la ciudad puede tener niveles de vida, preocupaciones, incluso conversaciones cotidianas mucho más similares a las de una persona de ingresos medios o altos de un país en desarrollo que los que puede tener con una persona de su misma ciudad. Entonces, esa distancia posible entre la forma como distribuye un sistema sus beneficios lleva a que esa persona que está siendo tratado de forma injusta, pues inevitablemente no sienta que hace parte del mismo sistema que le está entregando a ese otro personaje de su sociedad todos los beneficios. Esto quiere decir entonces pues, que la desigualdad convierte una brecha de expectativa y resultado. Digamos que le plantea a los miembros de una sociedad que va a intentar o que va a hacer lo posible porque los beneficios se distribuyen de manera equitativa y simplemente no lo logra. Destruye por tanto esa expectativa de que a mí también me va a llegar un poco de eso que están diciendo que están repartiendo. Eso lleva también a que haya otro tipo de fenómenos, y es que la trampa, el engaño y hay una percepción de que el resto de los miembros de la sociedad no juega por las reglas, de que hay alguien que se está saltando las reglas de juego y que esa es la única manera por la cual reciben esos beneficios de manera individual. Eso no solamente lleva a que ocurra también más, digamos, incumplimiento por parte de quien siente que que está siendo tratado de forma injusta, sino que, pues, de nuevo, destruye esa confianza que se puede tener en que los demás también cumplen las normas. Ahora, esa percepción de injusticia también mina la confianza de la gente en sus conciudadanos e instituciones, porque creen de nuevo pues, que los están defraudando y los convence que solamente si ellos también defraudan van a poder lograr sus objetivos. Eso genera muchísimos inconvenientes porque también genera una posibilidad de que haya conflictos sustanciales sobre la manera como se distribuyen los beneficios de una sociedad. Esa desconfianza entonces también pues, se construye a través de la cultura del atajo, la tolerancia a la trampa, la admiración del egoísmo desbordado y la justificación social del engaño, lo que aquí varias veces se ha conversado como problemas asociados a la cultura de la viveza o incluso en algunos casos de una manera un poco ya exagerada como la cultura del narcotráfico. Y finalmente, la injusticia en general se puede ver entonces como la principal responsable de que haya bajos niveles de capital social. Eso es lo que nos plantea Klicksberg y nos plantea más asociado sobre esa conversación sobre desarrollo. Entonces, para ir recogiendo un poco algunas de estas conversaciones, el profesor Adolfo Eslava, decano de la Escuela de Humanidades, nos dice algo muy interesante alrededor de esa relación entre desarrollo y confianza. Y es que la confianza tiene mayor asidero en la proximidad de las relaciones de parentesco, amistad y vecindad. En lo que habíamos conversado ahorita, en los círculos que son un poco más cerrados. Terreno en el cual la confianza es común e incondicional. Digamos que no hay muchas cuestiones o conflictos respecto a confiar o no en esas personas. El reto entonces consiste en hacer visible esa confianza cotidiana con el fin de expandirla hacia la comunidad local, de la que incluso hacen parte algunos desconocidos. Entonces, de cara al análisis de confianza y de los niveles de confianza en países en vías de desarrollo, y digamos, esto es común, la mayoría de los países en vías de desarrollo, con excepción de los países del sureste asiático, suelen tener problemas como el que estamos conversando acá. Ese lío entre la distancia entre confianzas o altos niveles de confianza en grupos pequeños y bajos niveles en términos generales. Lo que nos propone aquí el profe Slava es podríamos abordar esos niveles de confianza ya construida, establecidos alrededor de la cotidianidad, para intentar incluir ahí un grupito más grande. En términos de lo que nos planteaba Fukuyama, es ampliar ese círculo de confianza, ser capaces o intentar mover y ampliar ese círculo de confianza. Ahora,
Ahorita también estamos planteando que bajos niveles de confianza no implican necesariamente que las interacciones no se den, pero obviamente sí que van a tener altos costos de transacción o que al menos van a ser más altos de que si existiera confianza entre quienes están participando. Y por tanto la confianza se puede ver como un mecanismo de información en situaciones de incertidumbre, nos permite tomar decisiones. Y esto es muy interesante porque en términos económicos una de las grandes preocupaciones para intentar mantener la dinámica económica es reducir incertidumbre, establecer o que haya niveles de estabilidad. Esto es algo que incluso planteaba Huntington en uno de los textos que leímos hace un par de semanas. Y también una cosa muy interesante, uno de los elementos de ese, digamos, uno de los elementos más irreales de esa propuesta de la economía neoclásica era el supuesto de que tomamos decisiones racionales y que somos capaces de hacerlo rápido y con información suficiente. Y digo que es uno de los elementos más irreales porque precisamente lo que vemos todo el día, lo que vemos durante las interacciones cotidianas es que tomamos muchas decisiones basadas simplemente en prejuicios. Ahora, la palabra prejuicio está cargada muy negativamente, pero lo más interesante es que la confianza es un prejuicio. La confianza es un prejuicio porque lo que plantea es que yo no necesito más información, que yo debo tener o que tengo información suficiente para decir esa persona no me va a hacer trampa o esa persona no me va a cumplir lo que me está diciendo o esa persona que le estoy comprando el mango en la esquina pues lo hizo de forma relativamente higiénica, qué sé yo. El prejuicio entonces en este caso sería una cosa muy interesante porque permitiría tomar decisiones sin tener que recabar toda la información que uno en teoría debería recabar para tomar esa decisión de confiar en esa persona. Y por tanto, en ciertas ocasiones es más eficiente ser ignorante sobre una decisión, informarse demasiado resulta muy costoso frente a los beneficios que se pueden esperar de la decisión. Vuelvan al ejemplo que ustedes tenían cuando tomaron la decisión de estudiar lo que estudiaron. Si hubieran hecho esa tarea que yo les proponía de revisar todos los pensum de todas las carreras posibles dentro de todas las instituciones educativas en las que hubieran podido acercarse, eso termina siendo un poquito, no solo exagerado, sino que ineficiente. La cantidad de tiempo, de esfuerzo que uno se hubiera dedicado a recoger toda esa información probablemente no se hubiera visto representada en una mejor decisión. Y por tanto la gente tiene que tomar una decisión en lo que plantearíamos como una ignorancia racional de decir, yo en este caso voy a seguir un poquito de instinto con algunos prejuicios, con algo que me contaron. Y eso los llevó a tomar una decisión que en términos prácticos es fundamental, una decisión que va a ser muy relevante para sus vidas. Ahora, lo digo como ustedes, pero yo lo hice igual. Yo estudié ciencia política también con 3 ideas que no eran y con 4 cosas que luego me cambiaron a mitad de carrera. Ahora, no pasa nada, esa es la forma como la mayoría tomamos decisiones. Y por tanto, la confianza en este caso, como les decía ahora, se puede ver como un atajo, como un prejuicio. Es decir, permite a las personas lidiar con las complejidades que requerirían esfuerzos racionales que son poco realistas o incluso imposibles. Permiten, es una vieja confiable, uno la tiene a la mano, uno la puede sacar en momentos en los cuales no tiene otra forma que simplemente decir, me voy a comer el mango y no pasa nada. Ahora, lo frustrante de esto, viendo digamos todos los beneficios sustanciales que se plantean alrededor de la confianza, es que es muy fácil destruir confianza, es muy fácil, digamos, romper relaciones de confianza entre actores sociales, pero es muy difícil construirla. La confianza, entonces lo estamos planteando, es claramente una construcción social. Sin ella, el riesgo de emprender nuevas acciones se hace demasiado grande y lleva a la inacción y tiene consecuencias tanto sociales como políticas como económicas inconvenientes. Y lo que vamos a plantear acá es que en escenarios de desconfianza e inacción lo que ocurre es una pérdida sistemática de oportunidades. Es decir, tanto los individuos como las sociedades simplemente dejan de hacer cosas y ese dejar de hacer cosas pues tiene efectos fundamentales sobre la forma como se pueden desarrollar. Ahora, vamos a asumir entonces que existen muy pocas herramientas claras y definidas en la manera como un Estado, por ejemplo, como un gobierno, incluso como una organización puede producir capital social o trabajar alrededor de la confianza. Fukuyama plantea un poco que la tradición, la religión y la historia común han definido de alguna manera o delimitado las formas en las que se establece el capital social y algo de razón tiene en, por ejemplo, lo parecido que son los países latinoamericanos en los niveles y en la distribución de su confianza. Ahora, teniendo esto presente, pues no lo vamos a asumir simplemente como que entonces no se puede hacer. Hay algunas aproximaciones que se han mostrado bastante convenientes. Una de estas, que es precisamente la conversación que se planteaba en el texto principal de la sesión de clase, es que las políticas públicas pueden utilizar
entre comillas, muy grandes, el capital social existente para multiplicar sus impactos. Es decir, que el capital social, la confianza que está a veces un poco dormida sobre ciertas comunidades o personas, puede ayudar también a implementar mejores políticas y a establecer mejores relaciones asociadas a las políticas de desarrollo. La mejor entonces herramienta de gobierno para generar capital social es por medio de la educación. Digamos que hay muy buena evidencia asociada al efecto positivo que tiene el tiempo en el cual las personas pasan en un sistema educativo y los niveles de capital social y de confianza que pueden establecer sobre los demás. Ahora, hay otros elementos. El Estado puede ofrecer bienes, seguridad, justicia. El Estado puede asumir y abordar las preocupaciones sobre desigualdad, como planteaba Bernardo Klicksberg, que también tienen efectos directos sobre digamos, el stock de capital social con el que cuenta una sociedad. Y por tanto, pues hay unas fuentes particulares o generales que la literatura ha identificado alrededor del capital social. La principal de ellas es las interacciones sostenidas. Esa es, digamos, incluso la razón por la cual las familias suelen tener altos niveles de capital social, porque pues solemos, en la gran mayoría de los casos, tener relaciones muy sistemáticas con nuestros familiares. Hay además muy buenas posibilidades de establecer confianzas estratégicas. Es decir, yo sé pues que si voy a montar un negocio con un primo, hay toda una estructura social que acompaña ese negocio y que por tanto si el primo llega a defraudar va a haber consecuencias negativas, pero a la vez también hay una confianza moral, una idea general que tenemos todos de que los familiares son confiables, de que son nuestra familia. Digamos, hay una construcción también cultural a la sociedad, eso que también se vuelve relevante. Entonces, las interacciones sostenidas son uno de los principales elementos. ¿Cuál es el problema? Es que pues no podemos tener interacciones sostenidas con todo el mundo, claramente, pero además no podemos tener interacciones sostenidas con quienes la confianza sería más valiosa, que es los desconocidos. Segundo, la creación de reputación, que está muy relacionado con las interacciones sostenidas. A los seres humanos nos preocupa sustancialmente la reputación que tenemos. Eso tiene consecuencias morales y sociales que hacen que las personas pues intenten cuidar la forma como los demás los ven, la manera como entienden su reputación. De nuevo, este es un elemento que funciona muy bien, pero tienen la misma inconveniencia las interacciones sostenidas y es que no necesariamente la gente en la calle cuando va manejando en el carro se está preocupando por su preocupación o por su reputación, perdón, como conductor, y eso hace pues que se le cuele a alguien en la fila para llegar antes a un lugar y no tenga muchos inconvenientes en hacerlo. Esa interacción habría que revisarla desde otra óptica. El tercer elemento es el fomento de valores sociales, es decir, de asumir que la confiabilidad, que en este caso sería como el cumplimiento de la expectativa de confianza, es algo no solo positivo, sino que representa una forma, una valoración de parte de un grupo social particular. Digamos que en esta agenda de fomento de valores sociales es donde han entrado iniciativas asociadas a lo que en Colombia hemos conocido como cultura ciudadana, pero que en otros lugares también se han abordado desde ejercicios comportamentales o temas de educación en ciudadanía, etcétera, como ese abordaje de intentar construir valoraciones sobre lo colectivo que establecen la confianza como algo positivo en términos sociales. Lo cuarto es la religión. Fukuyama plantea que hay una gran cantidad de disposiciones asociadas a la religión que han generado confianza. Y lo quinto es la experiencia histórica compartida. Un poco lo que podríamos llamar como la narrativa de la nación, el hecho de que la gente se considera parte de algo que es no solo propio, sino que lo reúne, de sentir que con quienes se está relacionando son sus pares y por tanto podría y debería confiar en ellos. De nuevo, este es interesante, pero pues tiene la inconveniencia de que es un poco estático en el presente. Es decir, hoy tenemos que resolver el legado histórico que tenemos encima y por tanto, si ese legado lo que predispuso fue relaciones de desconfianza, pues habrá que abordar ese escenario. Si lo que predispuso fue relaciones de confianza, pues esta conversación no es tan... Y finalmente, el otro mecanismo, digamos el otro abordaje que entiende un poco la manera como se puede construir confianza, se preocupa por la estabilidad y por la normatividad. Básicamente lo que plantea es que la desconfianza funciona, digamos, es mucho más común en lugares en donde hay inestabilidad normativa, donde las reglas de juego cambian constantemente y por tanto uno no sabe muy bien qué es lo que va a pasar mañana. Piensen, esto es algo que vamos a conversar en un par de sesiones más con más claridad, pero piensen en el escenario colombiano alrededor de un elemento fundamental, una institución particular que los derechos de propiedad. El hecho de que lo que es de ustedes y que nadie se los podría quitar ni a la fuerza ni por engaño y que el Estado va a hacer lo posible por proteger ese derecho de propiedad. Ahora, esta institución es fundamental para la constitución del Estado moderno y tiene una influencia
gigantesca sobre el desarrollo económico de un país, pero además sobre pero además sobre la desigualdad, pero además sobre la disposición general de la confiabilidad del sistema político, pero en particular uno puede asociarla como digamos, el hecho de que no haya digamos, no hay una buena implementación, una buena protección de los derechos de propiedad, como la posibilidad de que tenga efectos negativos sobre la confianza que las personas tienen en los demás y la confianza que tienen en el sistema político. Si ustedes en cualquier momento un grupo de hombres armados pueden llegar a su finca, a obligarlos a desplazarse, a dejar sus animales, a dejar por lo que han trabajado seguramente toda su vida, lo que seguramente era también o de sus padres o de sus abuelos, para desplazarse de forma forzada a una ciudad que no es de ustedes y probablemente con un par de víctimas familiares en el camino. Esa incidencia particular, ese fenómeno particular de desplazamiento forzado en Colombia tiene todos los elementos de asociarse como una fuente clarísima de inestabilidad en las expectativas sobre el futuro y de victimización obviamente, pero de esa traición sobre las expectativas de la protección tanto de derechos de propiedad como de otro tipo de derechos obviamente, y sobre los efectos que eso puede tener sobre la desconfianza de las personas en el sistema en general, en los demás, en muchísimas cosas. Hay varias aproximaciones e investigaciones muy interesantes sobre el efecto del desplazamiento forzado sobre la posibilidad de las personas en establecer redes de confianza, en asociarse. Hay dos resultados interesantes, uno un poquito realista pero deprimente y otro esperanzador, aunque trágico inevitablemente. El primero es que parece ser que las personas víctimas de desplazamiento, pues inevitablemente, comprensiblemente y además pues en concordancia con esta aproximación teórica, pues tienen más bajos niveles de confianza interpersonal, obviamente institucional, que el promedio de las personas en Colombia. Pero lo segundo, muy interesante, es que la victimización por desplazamiento parece también incentivar la asociatividad. Es decir, que independiente de que sientan o haya una reducción en el capital social en términos de la confianza, hay un aumento del capital social en términos de la disposición a asociarse. Casi siempre en organizaciones en donde haya personas parecidas a ellos, particularmente organizaciones de víctimas, para intentar obviamente trabajar sobre la reivindicación de sus derechos y de sus intereses. Bueno, entonces con esto terminamos la sesión del día de hoy, perdón, de la semana de hoy. Recuerden un poco la dinámica de clase, digamos el contenido completo se sube por cada sesión para toda la semana. Ahí hay textos, digamos, hay un texto principal, hay unos textos complementarios, hay alguna información que pueden consultar. La idea es que durante toda la semana ustedes puedan leer, puedan participar en el foro, puedan ver este video, puedan revisar la presentación, digamos, cómo hacer el trabajo de clase y que vayamos conversando en cada uno de los pasos sobre lo que sigue más adelante. El próximo fin de semana monto todo el contenido de la sesión que sigue y recuerden, durante toda la semana lo pueden revisar, no tienen que leer el texto justo antes del día de clase como normalmente lo hacíamos, y si tenemos alguna actividad yo se los aviso con suficiente tiempo y establecemos tiempos sensatos para que la puedan desarrollar tranquilamente. Sé que muy pronto viene el parcial, no se afanen por eso, yo lo estoy replanteando un poco, estoy pensando de una forma en la que sea más, o digamos, funcione mucho mejor teniendo en cuenta las circunstancias actuales. Por ahora la única recomendación que les hago es que vayan revisando y leyendo, que es lo que incluso ya les había dicho, las lecturas que hemos hecho en clase y que podrían, digamos, entrar en el parcial y que serían relevantes para eso. Siendo así, muchísimas gracias.